Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un gusto saludarlos. Eh, pues hoy es una clase pues especial porque tenemos una cantidad de invitados pues en el contexto de esto que la universidad ha llamado la Masterclass, y es como una oportunidad para que estudiantes pues que aún no están matriculados y quizás podrían estar eventualmente interesados en unirse al doctorado puedan tener como pues una experiencia de cómo es pues una clase de doctorado en la universidad. Entonces, sencillamente pues para decir que obviamente pues todos están cordialmente invitados a estar en este espacio que irá hasta las 6:30. Esta sesión generalmente duran 3 horas, pero pues la primera hora los asistentes inscritos en la clase estuvieron haciendo una actividad que vamos a empezar a trabajar, eh, pues en esta parte de la sesión. Y pues el favor que pues se les pide a los invitados, pues desde la invitación original, es a que vamos a ser simplemente pues espectadores del curso. Es decir, pues tendrán la oportunidad de ver la clase, pero no por ello pues ni participar ni tampoco, entonces les pido que por favor mantengamos el micrófono apagado. Y espero que pues esto pues suene razonable para ustedes, pues porque claramente venimos aquí en un curso que ya es la séptima sesión de este curso. Entonces ya hemos venido avanzando en unos debates, en unos contenidos, y pues por lo tanto quisiéramos pues para los estudiantes que sí están inscritos pues no afectar digamos su proceso de aprendizaje, y por lo tanto pues nos parece coherente que ustedes pues como no han estado expuestos al curso, pues entonces se mantengan en esa situación activa de observadores. Entonces, pues ese era mi saludo, bienvenidos. Entonces, a partir de este momento, con el perdón de todos ustedes, pues me va a referir siempre pues directamente a los 4 estudiantes que están, a los 5 estudiantes que están inscritos en esta clase. Arlet, KB, Robert, Surgey y Ángel. Pues les doy la bienvenida a la séptima sesión de nuestro seminario. De pronto, pues para que me ayuden también a la interacción, los que hacen parte del seminario, pues si pudieran encender la cámara y pues mantenerla encendida dentro de lo posible, eso también me ayudaría más fácil como a interactuar con ustedes y de pronto no distraerme. Entonces les doy la bienvenida, ¿qué tal? Gusto saludarlos. No nos vemos ya hace un par de semanas porque pues estaban siguiendo los módulos con el profesor Camilo Vieira y con la profesora Elsa Escalante, que también son pues del programa. Y la idea de hoy es que pues vamos a reflexionar un poco sobre esos aprendizajes que hicieron en esa sección con ellos, y a partir de ello entonces vamos a proceder hacia la transición hacia lo que hemos llamado el paradigma realista de evaluación. Simplemente un mensaje general para el resto del curso: esto es una clase de evaluación de políticas educativas, y estamos haciendo precisamente una reflexión de cómo abordar la evaluación de políticas educativas, y aprender pues de cómo mejorar procesos educativos, y se ha propuesto pues una postura específica que es la evaluación realista, que es como una respuesta, pues como vamos a empezar a discutir hoy, a limitaciones que pueden tener otros paradigmas que estudiamos comúnmente en la evaluación. Entonces voy a empezar a partir de este momento a compartir mi pantalla, que ahora, perdón un segundo. Listo. Simplemente el último anuncio para los asistentes. Obviamente pues ustedes están aquí pues invitados, y si en cualquier momento pues deciden retirarse, obviamente pueden hacerlo sin ningún problema. Bueno, entonces simplemente aquí. Bueno, entonces espero que estén viendo la pantalla. Me confirman, KB, Ángel, están Sí, viendo señor. Listo, Se ve muy perfecto. bien. Sí, Una profe. perspectiva realista. Perfecto. Eh, Entonces, bueno, entonces ya ahorita también les explico un poquito cómo vamos a trabajar con esa actividad que ustedes estuvieron realizando en la primera hora y media. Entonces, permítanme simplemente iniciar reiterando pues el propósito de este seminario, particularmente el del día de hoy,
que también así fue presentado pues al público más amplio, que lo llamamos originalmente los pilares ontológicos. Bueno, realmente en el título venían los pilares epistemológicos nomás de la evaluación realista, pero ahorita pues o sea, haciendo un repaso le agregué la palabra ontológico y creo que ustedes pues de lo que han venido leyendo ya se irán imaginando pues porque es importante hacer esa distinción. Entonces básicamente pues recuerdo que hasta ahora lo que hemos hecho fue una clase introductoria con algunos elementos de pues qué es evaluar, por qué es importante evaluar, reflexionamos un poquito sobre la lógica de empezar a pensar una evaluación y luego vinieron dos profesores, Camilo Vieira, que nos habló de una forma de evaluar, que es lo que conocemos comúnmente como los métodos experimentales de evaluación, y la profesora Elsa Escalante dio también una perspectiva de formas o aproximaciones más cualitativas a la evaluación. Entonces hoy lo que vamos a hacer es pues, conversar sobre eso y hacer una especie de síntesis a partir del cual vamos a poner los fundamentos de una nueva perspectiva de evaluación. Entonces esto pues tiene que ser con calma, paso a paso, porque pues hay muchas cosas por discutir, pero la idea es precisamente que a partir de este momento nosotros vayamos haciendo ese tránsito para que en las siguientes sesiones ustedes ya pues cuenten con herramientas para empezar a aterrizar pues ya en el papel y pues en la práctica una evaluación de políticas educativas según pues algunas condiciones metodológicas que iremos discutiendo. Entonces, quisiera empezar como simplemente poniendo en esta diapositiva un artículo de una persona que también ustedes poco a poco irán reconociendo y leyendo en el mundo de la evaluación, que es Ray Posson. Y Ray Posson es pues uno de los autores principales de esto que vamos a llamar la evaluación realista. Y me encanta, lo pongo porque me encanta el título y me parece que ese título empieza a decir mucho y también me permite justificar por qué hoy nos vamos a poner un poquito filosóficos antes de entrar a trabajar ya pues en una metodología concreta. Entonces ese enunciado grande que pues posiblemente lo trae también de otros autores, dice, no hay nada tan práctico como una buena teoría. A mí esto me gusta porque generalmente se tiende a pensar que una cosa es teoría y otra cosa es práctica, ¿sí? Y eso es como muy común entre la gente. Oiga, no, mucha teoría, mucha academia, mucha cosa, y al final, ¿qué? ¿Qué hacemos? Entonces, Ray Posson lo que nos dice es, realmente uno nunca jamás enfrenta al mundo directamente con certezas, ¿sí? Uno nunca jamás sabe qué es lo que hay que hacer. Y las cosas que uno hace, uno nunca va a tener certeza de que van a funcionar o no. Por lo tanto, y pues esto es parte de lo que quiero ir desarrollando durante pues esta hora y media, es decir, que por lo tanto, la única manera que nosotros podemos enfrentar el mundo es con buenas aproximaciones, con las mejores aproximaciones posibles que tengamos sobre cómo creemos que podemos hacer cosas para que esas cosas que hagamos funcionen. Y eso es lo que se llama una teoría. Una teoría es yo cómo considero que podría ser un cambio. Yo no, insisto, yo no hay certezas. Yo cuando voy a buscar un trabajo, yo no me sé todas las rutas o el secreto para conseguir trabajo. O también cuando, no sé, voy a conseguir pareja, pues muchas veces uno falla y no consigue pareja, porque finalmente uno lo que hace es tratar de ser lo mejor que uno puede. Y esto pues tiene que aplicar en la vida y tiene que aplicar en la evaluación. Y también pues para pedirles que por lo menos esta sesión a los estudiantes inscritos a este curso, pues que tengan un poco de paciencia porque vamos a ir por un poco de argumentos filosóficos bajo la promesa que en las siguientes clases ya los elementos teóricos que vamos a ver van a tener sentido. Y lo último que digo en esta parte es que a mí me parece muy importante hacer esto. Me parece muy importante, como ustedes van a ver cuando se mire la evaluación realista y los elementos de la evaluación realista realmente son muy intuitivos y son cosas que pues uno se podría imaginar que simplemente tienen sentido. Pero el problema es que cuando uno, y este pues ya es también postura específica desde este enfoque, es que cuando uno no razona de alguna manera, cuando uno no piensa de cierta manera, uno tiende como a simplificar demasiado las cosas y cualquier lenguaje que tengamos se convierte sencillamente pues en una instrumentalización de hacer las cosas pues más fáciles posibles sin realmente tener un resultado. Entonces por eso es importante que entremos en esa forma, en ese entendimiento de qué es razonar de una manera realista y solo cuando hagamos eso, cuando empecemos a ver el resto de los módulos, ya las cosas que vamos a ir viendo van a tener mucho más sentido. ¿Listo?
También a mis coequiperos que están inscritos en el curso les va a pedir también que, como hay tantas personas aquí, pues el resto de las personas ya les pedimos que sean espectadores. Entonces utilicemos la opción de levantar la mano cuando tengamos algún aporte, porque hay que ahí prendiste el micrófono y me está llegando un poquito de sonido. Entonces, si quieres decir algo, con gusto, pues levantemos la mano. ¿Listo? Perfecto. Entonces rápidamente, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Primero vamos a conversar sobre las ventajas y las desventajas de diferentes aproximaciones, que son las que ustedes ya venían viendo en los módulos anteriores a la evaluación. Y pues particularmente pues pensando siempre en educación. Claro, ustedes ya se han imaginado que obviamente son herramientas que se pueden aplicar a diferentes disciplinas, diferentes tipos de reflexiones, pero pues obviamente en este curso es una intención explícita aterrizarlo al campo de la educación. A partir de eso y de discutir un poco y pues, esas posibles debilidades de los enfoques, reconociendo también los aportes que tienen, entonces vamos a justificar la necesidad de migrar hacia otra forma de ver el mundo. Y por eso justificar lo que yo llamo acá, justificar la importancia de lo que será el realismo crítico. Les pido por favor a todos los participantes que cerremos los micrófonos, que me está llegando un ruido. Les pido por favor que mantengamos los micrófonos cerrados. Muchas gracias. Y finalmente, pues vamos en esta sesión, como les digo, no vamos a entrar ya en toda la ruta metodológica del realismo, pero la idea es precisamente que dejemos el camino hacia allá. Entonces, para hacer esto, entonces yo les propuse, como les dije esta mañana, una actividad. Esa actividad pues era basada en un texto de Fiers, bueno, no sé cómo se pronuncia ahora, el autor, que me parece un texto fabuloso porque pues es una persona que creo que logra sintetizar, sintetizar pues un corpus pues filosófico que algunas veces puede ser enredado. Perdón, que es que acá alguien me tiene el micrófono prendido y me está... creo que es... A ver, un segundo, perdón. No. Les pido por favor a todos que mantengamos los micrófonos cerrados. Nuevamente, es que si no me... Creo que aquí está... bueno, sí, perdón, listo. Entonces, este texto pues me parece muy interesante, ustedes ya lo conocieron. Y ese texto pues lo que hace es como una pasada muy rápida sobre algunos elementos de lo que vamos a llamar el realismo crítico. Y la idea era que ustedes pues se reunieran en grupos para hablar en torno como a unas temáticas que expone el texto. Entonces, pues un poco que hablaran de elementos de la filosofía pues básica que está detrás de todo esto. Entonces, pues vamos a hablar en algún punto entre la distinción entre epistemología y ontología y eso porque es importante en esta forma de razonamiento. También, pues parte de la reflexión era como repasar un poco qué quiere decir el positivismo, repasar un poco qué quiere decir el constructivismo y pues precisamente mirar cuáles son como las fisuras que tienen, particularmente en el mundo de la evaluación. Y esto es importante porque pues de entrada, pues uno dice, si vamos a evaluar una política, si el objetivo es evaluar una política pública, es decir, si el objetivo es saber si esto tiene un efecto sobre otra cosa, necesariamente necesitamos argumentos causa-efecto. O sea, la causa-efecto es fundamental en esta reflexión. Si una persona, si un paradigma no cree en la causa-efecto, pues entonces digamos, incongruente que pueda decir que puede evaluar algo, es decir, saber si algo afecta a otra cosa. Entonces, por eso es importante, pues, esta lectura como estos conceptos, precisamente porque el realismo crítico tiene una postura específica sobre por qué estas dos posiciones muestran unos tipos de causalidad, en el mejor de los casos débil y pues en el peor de los casos inexistente. Y finalmente, pues quisieran un poco una reflexión a partir de lo que vieron las clases anteriores y obviamente porque este texto conecta, creo yo, se pone ejemplos y todos esos diferentes paradigmas. Entonces, que ustedes pudieran hacer una reflexión entre ustedes de lo que han aprendido hasta el momento y emitir algún juicio crítico al respecto. Entonces, pues parte de eso era para que ustedes se familiarizaran un poco más con esa discusión, pero no necesariamente pues para que ahorita vayamos a hacer presentaciones, sino más bien para que cuando en la medida que vamos avanzando, ustedes ya tengan como el tema fresco, pues para poder pues también interactuar, preguntar, profundizar, proponer, etcétera. Sin embargo, pues sí me gustaría pues preguntarles explícitamente, y acá entonces voy a abrir un rato el micrófono para los inscritos en el curso,
para que hablemos, es para que ustedes pues me cuenten un poco, así, ahora sí la oportunidad de hacer como una especie de resumen de cuáles fueron como esos grandes mensajes que aprendieron eh, de los métodos experimentales, cuantitativos y pues de los enfoques cualitativos. Entonces, un poco que pues de pronto un resumen a su juicio, que es como lo más importante de cada uno, e inmediatamente pues a partir de lo que ustedes conversaron en grupo, pues cuáles son como, ustedes que vean cuáles son fortalezas y cuáles son debilidades de cada uno de sus enfoques de la evaluación, de los experimentos sociales, por ejemplo, las evaluaciones de impacto y otros ejercicios cuantitativos, y los enfoques cualitativos, que pues aquí podemos meter una cantidad de cosas, pero pues podemos por ahora hablar de una aproximación cualitativa a la investigación. Entonces, les doy la palabra a los inscritos. Eh, adelante. Sobre el primero? O sea, ¿qué son? ¿Cuál es el objetivo? Y después, ¿cuáles son ventajas y desventajas? No encuentro la mano, pero bueno. Bueno, adelante, Arlet. Surgey. Ay, perdón, Surgey, es que estoy acá con mucha gente y no me pierdo. Adelante, Surgey. Bueno, en los encuentros anteriores, por ejemplo, con el profesor Camilo Vieira, estuvimos abordando la parte de los enfoques cuantitativos y profundizamos en la parte de estos experimentos sociales con la evaluación de impacto, que enfatiza como la búsqueda de la causa-efecto de las intervenciones sociales. Y bueno, cuando yo lo uno con esta lectura que tuvimos con Freire, en el sentido de la postura epistemológica y ontológica que deberíamos tener al abordar una investigación. ¿Qué ocurre? Que a veces las intervenciones sociales, los programas y las políticas, en este caso las políticas educativas, voy a referirme a las políticas educativas pues porque el tema pues lo ameritaba. Algunas veces se hacen muy alejadas de la realidad de los mismos participantes y de las personas que son, o de las comunidades que son afectadas por la investigación o por las intervenciones o por el programa. Y precisamente allí es donde radica una de las problemáticas cuando se empieza a evaluar una intervención. Uh-huh. Pero surge, perdón, te interrumpo, de pronto pues también como para ir planteando pues ventajas y desventajas, pues valdría la pena primero como un pequeño resumen. Él les puso una imagen que puede ayudar. ¿De qué se trata esto? Como cuál es el objetivo en general de los experimentos sociales? Pues si alguien más también quiere. Precisamente responder, solucionar una serie de dificultades, de problemáticas, pero teniendo en cuenta que ellos tienden a también, además de solucionar una problemática que se está presentando, también tienen una serie de incentivos Uh-huh. que utilizan para que las personas, los individuos, en este caso, puedan participar de esa intervención. Okay. Por ejemplo, cuando se trata de una nueva política educativa, se le da el incentivo, por ejemplo, a los maestros de que van a hacer, de que van a recibir capacitación. Entonces, ese es un incentivo como para que participen en esa política. Pero a veces no resulta así, porque precisamente algunas veces está desfasado y entre lo que se supone, lo que suponen estas personas que hacen las políticas, que diseñan las políticas, tienen en cuenta una postura distinta de la que tienen los
los individuos y las comunidades que van a ser afectadas por esa política. Entonces, ahí es donde podría estar el desfase, y para eso son las evaluaciones de las intervenciones y de las políticas o de los programas. Ok, bueno, gracias. Ahí permítanme, de pronto antes de darle la palabra, hago como yo el pequeño resumen a partir de ese diagrama. Básicamente los experimentos sociales lo que nos invitan es a pensar que para uno poder determinar si una política efectivamente tuvo un efecto sobre otra, sobre pues algo que se quería lograr, por ejemplo, un entrenamiento docente sobre mejoramiento de prácticas de los docentes. Entonces los experimentos sociales dicen que la única manera de uno poder abordar eso pues es a partir de una, ¿cómo se dice? Una estrategia estadística que nos permita pues aislar toda la cantidad de elementos que pueden estar relacionados con el aprendizaje de los docentes y con su mejoramiento de las prácticas. Entonces, por ejemplo, si tenemos docentes que están recibiendo un programa de mejoramiento de prácticas en diferentes lugares, pero resulta que en algunos lugares esos mismos docentes también tienen otros incentivos, hay otros programas, hay otras intervenciones al mismo tiempo en diferentes lugares, y nosotros comparamos sencillamente entre todos los grupos cómo era la práctica docente antes de la intervención y después de la intervención, pues va a ser difícil aislar cuál fue el efecto específico de la intervención, porque pues hay como muchos elementos dando vueltas por ahí. Entonces los experimentos sociales es un argumento que, insisto, pues es más estadístico que sociológico, y es decir que si nosotros lo que hacemos es a partir de una lotería, a partir de pues precisamente sí, es sortear y generar unos grupos de comparación, podemos entonces aislar los efectos de los programas y con eso medir específicamente cuál fue el efecto que tuvo el programa sobre el resultado. Entonces aquí en este muñequito pues no va a entrar a detallarlo tanto porque ustedes ya lo dieron a haber visto con más calma. Básicamente lo que nos dice es que lo importante acá es que si cogemos un universo de personas, un universo de docentes que posiblemente pueden ser elegibles por alguna característica para recibir un programa, y nosotros cogemos y con un dado ponemos unos a un lado, o sea, unas personas que son elegibles, que tienen características para recibir el programa, y los ponemos a un lado, a eso les damos la intervención, y cogemos un grupo también aleatoriamente al otro lado y a esos no les damos la intervención. Si nosotros comparamos cómo avanzan esos dos grupos en el tiempo, al final nosotros si observamos que uno de los dos grupos aprendió más que el otro, como son estadísticamente iguales y como en promedio están expuestos a las mismas intervenciones, a las mismas variables, a los mismos contextos, en promedio, cuando nosotros comparamos después de un tiempo los dos grupos, si vemos que en el grupo que recibió la política tuvo efectivamente aumentos en su aprendizaje, entonces nosotros concluimos, o concluiría un método experimental, que efectivamente la política tuvo un efecto estadísticamente significativo sobre el aumento del aprendizaje. Entonces es como digo, es un argumento fundamentalmente estadístico, que a partir de comparar grupos que sean comparables estadísticamente para examinar si efectivamente una política tuvo o no un resultado deseado. Entonces, aquí, pues retomando otra vez, ¿cuáles son como posibles ventajas y cuáles son posibles desventajas de este enfoque? Empecemos por algunas ventajas. ¿Quién quisiera darnos alguna ventaja? Profe, una de las ventajas que recuerdo precisamente al hacer esta selección aleatoria y al seleccionar grupo de tratamiento y grupo control, es que precisamente se puede hacer efectivo un término de validez interna del mismo experimento social. O sea, allí se garantiza esa validez interna y también redunda en la validez externa. Cuando también se tienen en cuenta todos estos los datos estadísticos y, por ejemplo, el alfa de Cronbach, que también lo vimos, y otros modelos, por ejemplo, de datos continuos y específicamente otros modelos que son para este tipo de experimentos cuantitativos. Entonces allí también se hace la confiabilidad
precisamente de la muestra, de la selección que se ha hecho. Entonces, pues esa es una ventaja que tiene la parte de los métodos cuantitativos. Pero ya tiene otras limitaciones porque... Bueno, pero quedémonos un segundito, eso sobre, pero en ventajas, como para cerrar, y ahorita te doy la palabra para desventajas. Ángela, adelante. Bueno, doctor, en la parte de las ventajas, pues principalmente recalco el objetivo de lo cuantitativo, ¿no? Aunque eso, como decía Surgey, nos va a llevar una desventaja, pero por el momento estamos hablando de esto. También lo generalizable que pueden ser los resultados, ¿sí? Y por otro lado nos refleja una realidad estática. Como dije, todo esto es una ventaja en un momento dado de tomamos la información y vemos el panorama que hay de un estudio social, ¿verdad? Pero solamente es en ese momento. Entonces, esto es una ventaja porque los datos son muy confiables, esta es la parte del objetivo, pero solamente se refleja en eso, ¿verdad? En ese momento. Entonces, por ahora que tenemos de alguna manera una medición objetiva del resultado del programa, y pues obviamente eso también va de la mano, pues que es observable, es cuantificable, es medible, y eso pues, pues son ventajas obviamente al momento de uno tomar decisiones. ¿Alguien resaltaría alguna ventaja más o ya si quieren hablar también de, pues no pongámosles desventajas, pongámosles limitaciones para sonar más positivos? Entonces si quieren de una vez entrar, Ángel, no sé, y luego Surgey, si quieren hablar sobre limitaciones. Bueno, como desventajas o limitaciones, mejor dicho, como usted dijo, la que dijo Surgey y las que planteé yo, por un lado, en un momento son ventajas, pero a la vez, dependiendo del estudio que se esté realizando, se convierte en una desventaja. Hay unos datos que pueden ser muy precisos, pero corresponden a un momento histórico, ¿verdad? En el que se han tomado esos datos. Pero como en toda investigación influye el entorno en el momento de esta investigación puede cambiar. Y los datos que ayer tomamos que eran muy fiables, ya mañana, ¿verdad? Ya pueden haber variado por alguna circunstancia en el contexto, ¿cierto? Entonces, para mí esa es la principal debilidad de esta forma o método. Perfecto. Listo, súper, Ángel, gracias. Surgey, que tú querías decir algo ahora, sí, qué pena. Sí, precisamente es que los experimentos sociales, al ser de corte cuantitativo, tienen la tendencia a generar leyes universales respecto a fenómenos que precisamente son sociales y que no necesariamente se ajustan a una realidad, ¿no? Entonces, puede arrojar que 30% de los docentes mejoró sus prácticas pedagógicas, pero ¿eso por qué se dio? ¿Y qué pasó con el otro 70% que no pudo mejorar sus prácticas pedagógicas? Entonces, para poder realizar hacer o responder a esas preguntas, los experimentos sociales en este sentido son limitados, porque solo se ajustan a esa parte cuantitativa, no ahondan en la causalidad de las situaciones que realmente generan, que pueden ser múltiples. Entonces, para eso se requieren otros enfoques. Sí, eso es lo que, disculpe, quería agregar algo sobre las limitaciones que tienen que ver con el enfoque cuantitativo. Precisamente es eso, no ofrecen explicaciones sobre el porqué de la intervención social. Lo que decía Surgey es que la sociedad, ¿verdad? Todo esto de la sociedad, hay diferentes contextos, diferentes situaciones que los experimentos estos sociales no logran detectar porque todo lo tratan de controlar. Entonces, lo que no se controla, una vez que no se controla, no es tenido en cuenta como tal, ¿verdad? Porque todo tiene que estar bajo control. En cambio, todo lo que pasa, una perspectiva, ellos tratan de mirar el objeto siempre desde afuera, nunca involucrarse dentro de él, porque para ellos no es importante la narración, las explicaciones, la vivencia de la gente. Y algo muy importante es que no explican al final, ¿verdad?, los resultados, cómo se obtiene el porqué de una intervención, un programa, sino simplemente dice, bueno, tuvo éxito o no tuvo éxito, y simplemente queda hasta allí. Entonces es como el limitado. No hay un paso más allá de lo que va en los cualitativos o incluso el tercer paradigma que están planteando ustedes ahora en estos momentos.
Súper, no, perfecto. Y creo que tienen entonces una buena panorámica, entonces se me adelantaron aquí a las ideas, justo las que yo tenía en la cabeza. Entonces, sin duda, pues ventajas, generación de, bueno, indicadores, si queremos, pues obviamente, digamos, lo cuantitativo en general, más allá de los experimentos sociales, pues que ofrezcan indicadores pues palpables, valga la redundancia, medibles, pues siempre es una ventaja porque obviamente nos permite como ver tendencias, ver por dónde se van moviendo las cosas y eso sin duda es importante pues para ayudarnos a tomar decisiones. La cuantificación de posibles efectos, entonces aquí Ángel agregaría también cuantificación quizás objetiva, es decir, pues que de alguna manera el experimento, si está bien hecho, nosotros pues al correr el modelo, pues nos debería arrojar un resultado que no sea manipulado por nadie más, sino pues por el programa estadístico que estemos utilizando. Nosotros programamos eso y en teoría nos debería arrojar un efecto, digamos, limpio, o como Surge y mencionaste cuando hablas de validez interna, quiere decir que efectivamente un efecto que pues por las propiedades estadísticas de estos modelos que como yo venía diciendo, ayudan a quitar un poco el ruido de las cosas externas que no nos interesan y centrarnos en lo específico, pues entonces nos permite realmente tener confianza, en principio, de que el efecto que estamos midiendo es un efecto estadísticamente bien medido, ¿sí? Y que por lo tanto, pues estamos hablando de un efecto real de una intervención sobre sus beneficiarios. Sin embargo, pues ustedes también apuntan entonces aquí, pues el tema de la validez externa a mí me parece interesante que lo mencionaste, Surgey, porque yo precisamente creo que la validez externa es precisamente el problema de. Acá, obviamente, porque toca hacer una distinción entre validez externa desde lo estadístico y validez externa desde lo sociológico. O sea, validez externa desde lo estadístico quiere decir que el experimento la muestra del experimento sea representativa de una muestra más grande y por lo tanto uno pueda tener un argumento estadístico para decir de lo que funciona en este pedacito, funciona para toda la globalidad. Eso es, digamos, lo que se entiende por validez externa desde lo estadístico. Pero si hablamos de la validez externa desde lo sociológico, lo que estamos buscando es que lo que aprendemos en un lugar nos sirva para aprenderlo en otro, para implementarlo en otro lugar. O que incluso, como decía Ángel, lo que nos sirva en un pequeño momento del tiempo nos sirva para el futuro. Y entonces aquí es cuando ustedes ya van diciendo que pues ahí hay un problema porque pues los experimentos naturales no nos dicen nada ni del cómo ni del por qué X estuvo conectado con Y. Nos dice que estuvieron conectados, pero no nos dicen ni cómo ni el por qué. Y esto pues es una tragedia para el que hace política pública, porque el que hace política pública quisiera saber el cómo y el por qué. Y si eso que hizo acá podría funcionar en otro contexto. Entonces ahí vemos una limitación, digamos, Sí. Evidente de los métodos experimentales. Y acá hay toda una discusión filosófica de sí, no. Hay unos que dicen que, por ejemplo, no, claro que tiene explicaciones causales a partir de modelos económicos racionales, racionalistas, que las personas contestan a incentivos, etcétera. Pero pues eso ya nos lleva a una discusión mucho más sobre los supuestos del comportamiento humano que hacen estos modelos y serían un comportamiento demasiado simple. Y eso pues vamos a conversar que eso es un problema. Sí, adelante, Kate. Sí, es que yo no conozco mucho de evaluación de impacto, apenas lo estoy conociendo en este seminario, pero lo que he leído es que me he dado cuenta que esta evaluación de impacto, como son permeadas por este enfoque, ¿verdad?, cuantitativo, y tratan de controlar todas las cosas para poder generalizar, que es lo que intentan, ¿verdad?, la causa y el efecto, que es lo importante, la causalidad. Me doy cuenta que no hay como recomendaciones como con el enfoque cualitativo, que uno recomienda cosas, ¿no? Usted tiene que hacerlo, lo hubiese hecho de esta manera o de otra, o sea, simplemente se limitan a mirar las variables que están allí, incluso puede estar también cercado por la parte política, de acuerdo a los intereses que se tengan, ¿no? En cuanto a que mi universidad, por ejemplo, quiere seguir contratando con el Estado y resulta que si yo le doy una evaluación de impacto con resultados que no son los que ellos creen que son los mejores, ya no me volverán a llamar y ya no tendría ese incentivo de $1.000 millones de pesos por un proyecto, ¿me entiendes? Entonces, son cosas que también hay que mirarlas desde ese punto de vista, ¿no? Entonces yo digo que todas esas evaluaciones de impacto que yo he visto, no sé, la pregunta donde voy es, no hay recomendaciones como en la parte cualitativa, ¿cierto? Esa parte faltaría allí, es mi pregunta. Sí, eso es, digamos, como parte de este argumento. No hay, o sea, la evaluación de impacto, a menos que acuda a un modelo comportamental muy sencillo, muy simple, que es que las personas
responden a los incentivos de las políticas y ya. O sea, que si efectivamente a una persona le dan plata, va y se la gasta en lo que yo quiero que se la gaste. Si yo asumo eso, pues las explicaciones serían muy sencillas, pero realmente es una visión ya más del quehacer de la política pública. Ustedes tienen razón de que las evaluaciones de impacto dicen cero o nada de lo que se debería hacer. ¿Sí? Entonces queda uno un poco atado de manos como un hacedor de política, precisamente porque dice, bueno, sí, pues aparentemente en promedio, pues las clases virtuales hacen que la gente aprenda más X cosa, en promedio, pero eso lo puedo reproducir en otro contexto, pues no sabemos porque no tenemos muy claro cuáles fueron esos factores que permitieron que efectivamente en este lugar donde hicimos nuestro experimento se diera esa relación entre estas dos variables. Que la relación es estadísticamente nítida, sí, pero que se explica, ahí entramos en los temas. Y otra desventaja puede ser pues que obviamente va de la mano, pero creo que vale la pena hacer el matiz, es que nos centramos demasiado en algunos factores, los que logramos recoger en la encuesta, los que teníamos previstos desde el modelo teórico inicial, los que recogimos por alguna razón en las variables socioeconómicas de la encuesta, pero pues sin duda nos perdemos de otros factores que pueden ser relevantes, que va de la mano con lo de arriba, pero además de eso nos podemos perder también de otros resultados que pueden ser relevantes, porque generalmente cuando se hacen las políticas que se miden con las evaluaciones de impacto, de entrada se dice queremos saber si la política tuvo efecto en esto, esto, esto y esto. Y pues Ray Paulson, que les decía antes, él pues ya adelantándome un poquito, él diría, a ver, lo que pasa es que uno no controla así el mundo tan fácil. O sea, es que ustedes tienen alguna... Yo una vez tuve la oportunidad de conocerlo y le pregunté que él qué pensaba sobre estos temas y él decía, es que muchas veces las personas que creen demasiado en este modelo, digamos, sin verlo críticamente como lo estamos tratando de ver ahorita, tienen como una falsa sensación de que controlan el mundo. Entonces, si el modelo no les dio en su variable, entonces dicen, este programa no sirvió. Pero cualquier cosa que uno haga en el mundo, cualquier cosa que uno haga, algún resultado tiene. Que no sea el resultado que uno está observando, que no sea el resultado que uno quiere, pero puede haber otro resultado. ¿Sí? O sea, imagínense cualquier cosa que uno haga, salgan por la ventana y tiren basura, y si le cae el vecino abajo se mete en un problema. ¿Sí? Cualquier cosa que uno haga tiene resultado, pero de pronto no tiene el que uno espera. Entonces, cuando uno se fija demasiado en solamente las variables que uno cree que van a tener impacto por alguna razón, algunas veces arbitraria, porque muchas veces son arbitrarias, entonces, pues nos estamos perdiendo potencialmente de un mar de cosas que, como mencionaba KB, serviría particularmente para hacer recomendaciones de política. Me he dado cuenta que a medida que está ahondando en cuanto a la evaluación esta de impacto, son muy apetecidas, sobre todo con los organismos estos multilaterales, sí, en donde ellos tienen como el monopolio para eso y entonces son los que dictan. Es una jaula geopolítica donde te dictan lo que tienes que hacer, cómo tienes que ver el mundo, y como se ha permeado mucho la parte cuantitativa, ¿verdad? Que sí. es lo que favorece las visiones del mundo. Entonces, son muy apetecidas, pero no hay como la otra respuesta, que es lo que falta, ¿no? La explicación, el por qué, la razón. Y salirte un poquito de las variables que tenías y mirar las otras variables que también pueden incidir y te pueden dar una mayor perspectiva a la política pública que tengas para hacerla de verdad más democrática y que realmente tenga el efecto que no solamente el que buscan incentivo económico, comportamiento, sino que va mucho más allá, porque los estudios sociales son eso, son multinivel, o sea, son multifactoriales, o sea, hay muchas cosas que con una red que está interconectada, pero no es aislada como la quieren ver ellos, ¿cierto? De acuerdo. No, de acuerdo, KB. Y acá, pues diría que tú estás ahí como distinguiendo dos cosas que vale la pena hacer. En este momento no lo vamos a hacer, pero vale la pena hacer. Y una cosa es, pues, sí, intereses políticos que puedan estar detrás de una evaluación, etcétera. Y eso, digamos, está ahí y se puede discutir. Pero digamos, por el momento, asumamos que los intereses políticos son, pues digamos, los adecuados, asumamos que lo que se recoge está bien recogido, asumamos que la información efectivamente, pues los indicadores y todo son robustos, asumamos todo ese tipo de cosas, digamos, asumamos la buena fe, no asumamos de entrada la mala fe. Lo que quiero decir es que a pesar de eso, a pesar de que todo esté bien hecho técnicamente, la herramienta no nos dice por qué funcionan las cosas y sin duda pues nos enfoca en algunos debates que nos podría disuadir de otros debates que pueden ser relevantes
no solamente para entender por qué funciona la política, no solamente para entender qué otras cosas está haciendo la política, sino además para imaginarnos qué otra cosa se podría hacer con la política, porque muchas veces las políticas se hacen a partir de resultados inesperados. Entonces, adelante Ángel y seguimos con lo cualitativo. No, sí, sobre lo mismo. Comparto lo de KB, pero lo que pasa es que la evaluación de impacto yo no lo veo como una deficiencia, sino que ese es el fin de ella. Es una investigación que es puntual, que va directamente a medir el impacto. Yo creo que cuando medimos políticas educativas, políticas públicas en general, pues no debe conformarse uno solamente con la evaluación de impacto. O sea, para conocer en sí el resultado, si está bien aplicado, si dio los resultados que uno quería, pues es ideal la evaluación de impacto. Pero para conocer lo otro, sí hay que combinar con otro tipo de investigación. Perfecto. Listo. No, perfecto. Gracias Ángel por eso y sí, me parece que esa es una buena forma de sintetizar. Pasemos ahora rápidamente a los enfoques cualitativos y hablemos acá digamos no tenemos necesariamente un modelo como el de arriba tan estructurado, sino pues acá me hago referencia pues a diferentes formas de verlo cualitativo. Obviamente acá estoy haciendo una súper generalización porque incluso entre estas formas que estoy presentando acá uno puede ver matices, también puede ver paradigmas que informan a cada uno, etcétera. Pero digamos dos aproximaciones comunes que existe a lo cualitativo sería por un lado lo que se llama la teoría fundamentada, la llamada grounded theory, que es lo que se llama un poco el enfoque pragmático a la evaluación. Y por otro lado tenemos eso que se llama la evaluación constructivista, que esa está reflejada un poco en la parte de la derecha, donde pues cada persona pues ve el mundo de una manera diferente. Entonces parte de la investigación tiene que ver con tratar de entender las diferentes formas de ver un fenómeno social. Entonces, dicho esto, y sin tener que entrar en todos los matices de las metodologías, sobre lo cualitativo, ¿qué identificaron ustedes como aportes de lo cualitativo y también limitaciones que tienen enfoques cualitativos en general? No sé, Ángel, ¿estás levantando mano? Sí. Ah, bueno, yo. No, adelante. ¿Quién había dicho? Arlet, perdón. Es que como Sí, no levantaron. Sí, traten de levantar la mano y así me queda más fácil. Qué pena. Entonces luego Arlet y luego Ángel y luego Surgey. Adelante. Bueno, sí, dentro de los enfoques cualitativos, digamos, me llama bastante la atención que es un enfoque que permite interpretar la realidad a partir del análisis de factores que pueden estar influyendo en algún tipo de comportamiento o acción y que permite leerla, digamos, teniendo en cuenta lo que puede estar acaeciendo para que se dé tal efecto o pues, tal fenómeno, ¿no? Una riqueza de este enfoque, y lo menciono como un aporte que le da esto, es ya que permite ser bastante interpretativo, nos permite involucrarnos de una manera que se puedan leer con lentes, digamos, lentes tanto objetivos como subjetivos, pero poder de alguna manera conectar con métodos que permitan realmente saber qué es lo que está pasando en un determinado escenario. Un enfoque cualitativo nos da la oportunidad de acercarnos de manera más directa al escenario de donde están involucrados los participantes y de esa forma pues obtenemos información adicional que quizás no está considerada dentro de los parámetros de investigación, pero que sirven de alguna manera para alimentar los resultados que se están redactando. Estoy de acuerdo, entonces nos da como un poquito más, si ponémoslo como carnecita, ¿no? Como alimentar un poco más, ampliar como esa interpretación de esos resultados. No encuentro la manita para levantarlo, no sé, porque como soy coanfitrión. No sé bueno, pero primero iba Ángel y luego Surgey y finalmente te doy la palabra. Entonces Ángel, adelante. Sí, en contraposición con lo anterior, pues este tipo de investigación es totalmente subjetivo, ¿verdad? Depende de la observación del investigador. Es bastante holista, tiene en cuenta muchas cosas que rodean al momento y nos permite siempre conocer, como decía usted ahora rato, cómo se da el proceso o por qué se dio. No solamente es por un número que arroja una encuesta o un formulario de que sea, sino que tiene en cuenta muchas variables.
Por otro lado, en contraposición también con el otro, este no es generalizable, este sí depende solamente del grupo que se esté investigando en el momento. De acuerdo, no, súper, ahí nos das hartos elementos, gracias. Surgey y luego KB. Bueno, ahí sería lo positivo hasta ahora, ¿cierto? Puedes de una vez mencionar ambas cosas, sí. Bueno, ok. Bueno, quiero agregar además que hay una parte que es positiva y negativa de estos enfoques, y es, por ejemplo, la postura del mismo investigador, que en estos enfoques actúa de manera empírica y que se basa en la observación de acuerdo a su postura teórica. Entonces, eso podría ser un obstáculo y una limitación para la misma investigación, porque también se le pueden escapar algunas situaciones especiales respecto a estas intervenciones sociales. Súper, listo, gracias, Surgey. Okay. Y KB, adelante. Sí, quería decir que este tipo de paradigma no trata de generalizar como lo hace el cuantitativo, ¿cierto? Entonces, simplemente que se toma una cierta realidad y está programada para esa realidad solamente. Hay unos efectos que de pronto se pueden extrapolar, ¿verdad? Pero no es la intención del investigador cualitativo. Hay dos tipos de validez. La validez externa que se da por expertos, ¿verdad? No como acá que se analiza, sino que si yo diseño algo, se lo doy a varios compañeros que tienen esa experticia, etcétera. Ellos van a validar ese instrumento o lo que sea. Y la validez interna la da la triangulación. Es decir, yo tengo que tener no solamente un solo instrumento, ¿verdad?, reproducción de datos, sino que tengo que tener varios para que me dé esa validez que necesita este tipo de investigación cualitativa. Entonces, eso quería yo apuntar que aunque se queda un poco limitada con relación a la parte cuantitativa, en el sentido de que no logro como explicar todas las razones por las cuales se dan, porque son tantas las circunstancias que dan, ¿verdad? Yo tengo que observar el comportamiento, incluso un curso, yo tengo dos cursos, ¿verdad? El A y B, y tengo que enseñar lo mismo, sin embargo son contextos diferentes, porque así son situaciones diferentes, a pesar de que sea en el mismo grupo, en la misma universidad, etcétera, no se puede replicar de esa manera. De acuerdo, súper. Listo, gracias. Y Robert. Bueno, de pronto ya para cerrar o complementar todo lo que han dicho los compañeros, a diferencia de la investigación cuantitativa, que su objetivo es predecir, de pronto tiene un enfoque de generalizar, y en eso juega un papel muy importante el hecho de predecir a través de los datos. La investigación cualitativa más que todo busca también comprender el contexto en el cual se está trabajando. Su enfoque es más de comprender y bueno, también de transformar, ¿no? De transformar, buscar una transformación de ese contexto. A diferencia del cualitativo, que ahí se queda, digamos, no dice nada de qué hacer con esos resultados. Perfecto, no, listo. Entonces creo que ustedes también ahí ya pues anticipan pues los mensajes generales como para cerrar. Entonces, sin duda, pues asumiendo pues lo que nos decía KB, que también pues existen formas de tener validez pues para reducir un margen de subjetividad, pero pues de todas maneras pues lo cualitativo por definición es subjetivo, pues sí, eso no quiere decir necesariamente que sea malo, y parte de la evaluación realista nos va a dar algunos elementos para valorar un poco más que, pues esa subjetividad, cómo la podemos también transformar en si se quiere más objetividad, pero ahí me estoy adelantando un poco. Pero digamos, asumiendo eso, en ambos casos estamos asumiendo que las cosas están bien hechas. Sin duda, pues, lo cualitativo, pues, complementa lo arriba en el sentido que nos permite, pues, indagar sobre posibles factores asociados. Esto muchas veces tiene que ver también, no solamente con elementos o variables, sino también como relaciones en el contexto. Las personas cómo entienden las políticas, el significado que le da un grupo de docentes a una capacitación que llega. Si los docentes asumen que no es una capacitación que les va a ayudar, sino que es una capacitación que va a venir a, no sé, a monitorearlos más, pues eso puede tener ayudarnos a entender por qué funciona o no una intervención. Entonces, sin duda, pues esta riqueza de mirar los factores asociados y los significados es algo que lo cualitativo potencialmente nos entrega. Y pues también respondiéndolo arriba, la exploración de resultados no previstos en intervenciones, cosas que no nos habíamos dado cuenta, que de pronto
y de pronto aparecieron. Creo que pues la profesora Elsa, pues ella cuenta mucho de eso y seguramente se los contó a ustedes, de cómo de un programa de nutrición infantil se dieron cuenta al final que los niños no comían alimentos era porque no les gustaban, algo así, no me acuerdo, ustedes de pronto lo recuerdan, pero tiene que ver con eso. Muchas veces no la preví, en mi base de datos no metí la variable clave, la explicación clave, pues porque no la podía anticipar. Entonces muchas veces esto nos sirve lo cualitativo. Sin embargo, ustedes también apuntan que los estudios de caso, y vamos a poner acá constructivistas, ahorita profundizamos en eso, generan hallazgos demasiado locales, ¿sí? Que eso pues es interesante para ver cómo un grupo se comporta, pero pues precisamente es demasiado local el resultado. Y pues para no informar políticas en otros lugares, pues no tendría que tener algún elemento para poder llevar esos resultados a otro lugar. Profe, una cuestión. Sí. En el caso, por ejemplo, del enfoque cualitativo a la educación, donde hay una intervención, ¿verdad? Que uno tiene que hacer un diagnóstico y se hace la intervención para ver si tiene un efecto positivo, ¿no va un poquito más allá o cercano a la evaluación realista o al realismo crítico? Un poquito, porque no lo aborda. Es una de las cosas que voy a preguntar o voy a comentar más adelante cuando estemos en el realismo crítico, porque yo veo que no toman como la parte de la educación, que la educación uno tiene intervenciones, ¿verdad? Y esas intervenciones uno hace los cambios para poder mejorar, etcétera, y lo hace en otro grupo y así lo va haciendo, ¿verdad? Como una forma de validez interna. Sí. Dale, pues pues como tú mismo lo estás identificando, pues estás adelantándote una implicación. Entonces lleguemos hasta allá, pero pues sin duda, pues de antemano, pues el realismo crítico va a ser como una síntesis o una postura intermedia entre estos dos. Entonces necesariamente este repaso de ventajas y desventajas nos ayuda pues a pensar las posibles ventajas y desventajas del otro enfoque. Ya vamos a llegar allá. Y la que a mí me parece que es como la más complicada es la segunda, que pongo en rojo. La falta de claridad sobre algunas posturas filosóficas, porque pues ustedes pues que ya han estudiado epistemologías, pues hay muchas epistemologías, particularmente esas que se hacen llamar constructivistas, algunos les llamarán posmodernas, y pues ahí existe toda la discusión de que si se puede rotular una cosa, la otra, bueno, ustedes ya más o menos conocen esas reflexiones. Y pues ahí el tema es que pues muchas personas se niegan a decir que pues que exista una realidad más allá de los significados y más allá de los discursos que existen en el mundo. Y eso pues nos pondría pues digamos en otra investigación eso podría pues tener otra implicación, pero en nuestro caso concreto de evaluar políticas públicas eso es un problema porque si no permitimos que existan causas reales, si no permitimos que exista causa-efecto, si eso no se puede identificar porque es muy complejo, porque depende simplemente de los individuos que interactúan en un lugar y no en otro, si lo dejamos ahí, entonces no vamos a poder tener argumentos sobre qué tipo de cosas pueden funcionar. Y en esto yo sé que ahorita pues queda un poco general, voy a profundizarlo también, pero esto es quizás el mayor debilidad de lo cualitativo, si el objetivo es complementar o incluso en algunos casos reemplazar algo de lo cuantitativo. El realismo crítico también tiene algo que decir sobre esto, pues entonces necesitamos también una filosofía más explícita que nos hable de causas y efectos. O sea que desde ese punto de vista, simplemente por esa razón, por aceptar causa y efecto, pues potencialmente lo cuantitativo es más útil y eso también nos puede ayudar a entender por qué posiblemente es más atractivo y más utilizado. Porque si bien no nos da todos los matices, nos permite tener algún tipo de certeza de que las cosas funcionan o no, en cambio en el mundo abajo no. Y eso también obviamente ya, pues pensando en implicaciones de política, etcétera, pues va a tener sus implicaciones. Entonces, aquí pues bueno, esta idea, bueno, se las dejo para que la revisen después. Y simplemente esto lo voy a representar como en esta síntesis las voy a representar como en dos ideas que voy a poner ahorita. Y la idea es que en lo que queda de la sesión voy a tratar de justificarles esas dos ideas para volverlas a retomar al final y que pues nos hagan claridad de por qué esas dos ideas sintetizan esas críticas que estamos haciendo. Estos vienen directamente del texto de Freire, entonces ustedes ya lo han venido trabajando. La primera es que el problema del positivismo es que asume que podemos simplemente observar el mundo y producir conocimiento sobre leyes universales, esto lo decía Surgey, y falla en reconocer cómo nuestras observaciones son teórico-dependientes. Es decir, en el mundo positivista, en el mundo donde lo único que importan son los datos y lo único que importa son medir datos, de alguna manera se asume
que nosotros podemos entender esos datos, entender cómo se mueven esos datos, cómo se comportan y cómo se explican y cómo surgen esos datos, desprovistos de cualquier teoría, desprovistos de cualquier prejuicio inicial. Sencillamente los datos hablan por sí solos. Y eso, pues vamos a justificar con el realismo que eso es un problema, en parte por lo que venía diciendo desde el principio, que nosotros los seres humanos vemos tanta complejidad ante el mundo que nosotros necesariamente para poder interpretar unos datos necesitamos utilizar algo más, una teoría, un marco teórico. Entonces eso lo vamos a explicar. Pero por ahora es la idea del positivismo, simplifica demasiado y asume que el mundo es completamente transparente, que uno va mirando por la calle y uno mira las cosas y al mismo tiempo uno mira las causas de esas cosas. Y insisto que de esto vamos a profundizar. Y en el mundo del constructivismo, y pues obviamente posiciones extremas, porque pues bueno, argumenta que la producción de conocimiento está determinada por la teoría y no que sea meramente teórico dependiente. Esto quiere decir que se niega la posibilidad de que el mundo pueda influir sobre nuestras teorías y termina con un relativismo total que hace que no sea posible decir qué teoría es mejor que otra. Entonces, es el otro extremo. En el primer extremo, los datos dicen las cosas, el mundo es transparente, podemos medirlo y podemos explicarlo simplemente a partir de los datos, del empirismo. En el segundo caso, lo que nos está diciendo, no, usted siempre que observe unos datos, siempre tiene un sesgo. Siempre, eso es por definición. Todo el mundo siempre tiene un sesgo y como tiene un sesgo, siempre va a mirar los datos a partir de sus prejuicios. Y por lo tanto, nunca se va a poder escapar de sus prejuicios y por lo tanto uno no puede decir que la teoría de Surgey es mejor que la de Ángel. Sencillamente uno tendría que concluir que es que Ángel ve el mundo diferente que Surgey y eso es suficientemente aceptable. Esto, insisto, en otros ámbitos, en otros, podríamos reflexionar si esto es un buen argumento, no es un buen argumento y que nos ofrecen la investigación social, pero en este contexto concreto que estamos pensando en los efectos de las políticas, nosotros tendríamos que decir, que no podríamos decir nada de una política, porque no podríamos decir que la explicación de Ángel es potencialmente mejor que la de Surgey. Y nosotros necesitamos eso para poder tomar decisiones sobre si continuar o no con una política. Profe, una pregunta, cuando uno está analizando los datos de forma cualitativa, siempre uno los mira de los lentes como lo emergente, lo que está saliendo allí, pero eso lo cruza uno con teorías que uno maneja o teorías existentes, siempre es como la misma dinámica que se presenta en la parte cualitativa. Me he dado cuenta con mi experiencia, ¿no? Uno está mirando los datos y dice, bueno, entonces emergente, que salió aquí, va a analizar todas estas cuestiones y si no está claro algo, uno le pregunta, hace una entrevista, un grupo focal, etcétera, manda una información, pregunta para poder clarificar eso. Siempre ha sido así, la parte cualitativa. De acuerdo. Y ahí pues también anticipándome un poco, voy a decir que eso en principio pues sí, es correcto, uno mira los datos y luego interpreta con teorías, pero es que el problema es que cuando uno mira los datos por primera vez, pues eso ya tiene un lente teórico. Entonces si uno no cuestiona ese lente teórico de alguna forma, entonces uno se queda viendo simplemente los datos que uno de pronto pues está más inclinado a ver, dando las interpretaciones que uno de pronto está más inclinado a dar y finalmente pues como si uno llega a una conclusión y entonces la respuesta es que pues ese es mi análisis y mi análisis es diferente al de esta persona porque cada uno lo mira de una manera diferente, entonces tendríamos sencillamente 1000 posiciones sobre si una política funciona o no y en últimas pues necesitamos una mejor teoría si funciona o no. Entonces acá lo que nos trae es que yo no estoy diciendo que lo cualitativo per se sea limitado, sino que estoy diciendo que algunas posturas desde el constructivismo son limitadas porque no nos permiten definir cuál es la mejor explicación. Y eso tampoco es satisfactorio. Necesitamos, o sea, si alguien, si bien sea una consultoría porque alguien nos contrató, pero también sea porque queremos nosotros incidir en un cambio social, nosotros pues tenemos que tener una mejor teoría que otra sobre cómo incidir en ese cambio social, si no, no lo vamos a poder hacer. Esa es por lo menos, digamos, desde la postura realista. Entonces lo que quisiera hacer a partir de ese momento es empezar a justificar esto desde el realismo. O sea, el realismo de alguna manera dijo, acá tenemos un enredo, ¿sí? Tenemos un enredo que se veía pues manifestado en otra cita que no deja arriba, pero la voy a poner rápidamente, que así lo escriben Posson, que es el del realismo crítico, dice, la experimentación y sus derivados da círculos sin fin. Da círculos sin fin porque nunca logra explicar, o sea, las políticas funcionan porque funcionan, sí, son tautologías, no tenemos una razón específica para explicar por qué funciona una política. Los pragmáticos y constructivistas resultan saltos del sartén al fuego, o sea, obviamente uno quisiera pasar del fuego al sartén,
Y entonces acá es casi que están dando saltos suicidas porque salen y recogen una cantidad de información y luego se pierden en esa cantidad de información y es difícil al final uno poder decir algo al respecto. El pluralismo, que pues es la visión también un poco más desde lo cualitativo de darle voces a todo el mundo, pues muchas veces pues avanzamos en entender constructos sociales, pero pues sencillamente, insisto, necesitamos una mejor explicación que otra. Imagínense ahorita ustedes todo el tema que está pasando en este momento en el país por la reforma tributaria, todo ese tipo de cosas. Claro, necesitamos pluralismo, pero pues también de alguna manera diría desde esta postura, necesitamos también mejores teorías que otras sobre una reforma tributaria, mejores soluciones que otras. Entonces tiene que ver con eso. Y sin duda, pues el reconocimiento de estas limitaciones que estamos hablando, pues como en cualquier otra discusión teórica, pues es lo que da paso, pues lo que genera como los prerequisitos para entender el mundo un poco más, pues para proponer una alternativa. Entonces quisiera contarles, como les digo, voy a contarles ahora, voy a tomarme esta última media hora para contarles como una historia. Entonces aquí yo me voy a volver un poco más catedrático. Pero esta historia lo que espero es que al final ojalá pues trate de persuadirlos, porque pues también hay que persuadirlos de que el realismo funciona pues para que luego tenga sentido aplicarlo. De que pues efectivamente estas conclusiones de arriba, de las limitaciones de los dos, justifican una mirada diferente. Entonces, el realismo crítico, que es como un paradigma, bueno, y también, ¿por qué se llama realismo crítico? Realismo crítico, pues ya me voy anticipando, pero una vez porque el nombre pues, de vez en cuando puede hacer ruido ahí. Realismo crítico viene la idea de que se reconocen las causas y los efectos, es decir, causas reales, ¿sí? Hay causas reales, hay realidades que se pueden identificar de alguna manera. Eso no quiere decir que sean fáciles de identificar. Ahí ya ustedes también van leyendo la distinción entre epistemología y ontología, que al final la tocamos un momento. Hay realidades que se pueden explorar, que se pueden investigar, que se pueden descubrir. Sin embargo, no siempre es tan fácil. Entonces, ahí viene el crítico, ¿sí? O sea, el positivista sería un realista. Acrítico de pronto. Acrítico desde el sentido que asume que acríticamente el mundo es transparente y se puede observar. Y pues los otros simplemente negarían el realismo, hablarían del relativismo. El realismo crítico es una postura donde asumimos una realidad, es una postura ontológica, pero sabemos que esa realidad es compleja y no es fácil de entender y no siempre la podemos entender completamente. Es un argumento epistemológico y ahí viene el crítico. El realismo crítico es objetivismo ontológico, relativismo epistemológico. Y eso al final pues reitero ese mensaje. Entonces, ¿esto de dónde viene? Porque pues obviamente siempre la historia de dónde viene es interesante y nos ayuda a entender cosas. Entonces, este personaje aquí que ven a la derecha es Roy Bhaskar. Roy Bhaskar infortunadamente murió hace un par de años, en el 2014, en Inglaterra. Y Roy Bhaskar fue pues un filósofo. De hecho, pues él fue el precursor, muchos dirían, de esto que se llama el realismo crítico, con algunos libros que escribió. Y para no dar tantas vueltas en la historia de Bhaskar, el papá de él era de India y la mamá de él era inglesa, la mamá era una enfermera y el papá era médico. Y entonces por esa, digamos, doble nacionalidad, él viajaba constantemente a India. Y cuando iba a India, pues era evidente, era observable que las condiciones de pobreza y de cómo vivía la gente en general en Delhi, pues eran completamente diferentes al promedio de lo que veía la gente en Inglaterra. Y además, pues porque él en Inglaterra era el hijo de un médico inglés, pues con dinero, entonces pues vivía bien en Inglaterra. De todas maneras, pues él dice en su biografía que de pronto le empezó a interesar esto, como por qué pasa eso, por qué esas diferencias entre los países. Y entonces a partir de eso decide entrar a estudiar en una facultad en la Universidad de Oxford que se llama Política, Economía y Filosofía. Bueno, en inglés es PPP, Politics, Philosophy, and Economics, PPE. Que en Inglaterra, digamos, es común que existan como esas combinaciones. En la Academia Norteamericana es más disciplinas únicas. Entonces, él entró a hacer esto y entonces entonces él quería un poco entender este problema por las diferencias entre India e Inglaterra. Entonces, cuando va a definir por cuál de las ramas se va, por filosofía, por economía o por política, entonces hace el siguiente razonamiento, eso lo pone en su biografía. Si me voy por política, estoy en plena Guerra Fría, no, van a creer que yo soy acá comunista y me van a echar allá el SMAT y me van a sacar de acá. Entonces yo mejor no me meto por ese lado, no me voy a meter ahorita en la política, esto es un momento difícil, entonces política queda descartado. Entonces, pues, filosofía, la filosofía es chévere, es interesante. Pero él
pronto pues como que empezó a ser crítico los filósofos porque decía, los filósofos hacen preguntas muy interesantes, pero muchas veces a juicio de él completamente irrelevantes. Eso es una silla, la silla soy yo, la silla y yo somos algo o algo es nada, y ese tipo de cosas como enredadas. Él decía, interesante, pero eso no es lo que yo quiero, porque yo quiero utilizar algún tipo de forma de entender el mundo. Entonces decide, pues por descarte, estudiar economía. Y cuando estudia economía, pues pronto se empieza a desencantar, él cuenta, que dice que le parecía que pues los economistas de su época en Inglaterra hacían algunos supuestos muy absurdos sobre la realidad, muchos de ellos pues lo que tienen que ver arriba con el positivismo, y finalmente no lograban explicar mucho. Entonces termina finalmente decidiendo hacer una crítica filosófica al análisis económico, y a partir de eso es una crítica al positivismo, y a partir de eso se convierte en una crítica a todo lo que existe. Entonces los libros de Bhaskar son una crítica a todo. Al comienzo, digamos, era muy interesante, y luego algunos autores ya dicen que pues empezó ya a hablar de cosas pues muy espaciales y eso, y como que ya se perdió. Eso es una crítica que le hacen. Y también una crítica que le hacen, si ustedes buscan en Wikipedia, es que se ganó un premio un año al peor escritor del año en Inglaterra, porque realmente escribe muy, muy enredado. Entonces Bhaskar, digamos, como que decía, en un momento dijo, a ver, tenemos como muchas ramas del conocimiento, muchas formas de aproximarnos al mundo, pero pues, ¿cuál es la respuesta? ¿Sí? O sea, ¿cuál puede ser mejor que otra? Entonces él, como en vez de meterse por ahora por ese pues tierrero de las ciencias sociales y poner a pelear a Foucault con Chomsky, con Durkheim, en vez de hacer eso, él se va por otro lado, y entonces se interesa por lo que están haciendo los científicos naturales. Entonces dice, miren, pues hagamos un postulado casi que práctico. Los científicos naturales son personas que saben reproducir los mecanismos del mundo. O sea, es evidente que hoy en día, pues bueno, a menos que nos hayan hecho trampa y haya sido todo un montaje, pues llegamos a la luna, porque también hay teorías que eso fue un montaje y no sé qué, pero bueno, llegamos a la luna. También sabemos navegar. O sea, hoy en día vamos y nos caemos por allá al final del mundo y nos come un monstruo. Si no sabemos navegar, tenemos brújulas, tenemos una cantidad de cosas. Si el motor del carro se nos daña, sabemos cómo arreglar el motor del carro. O sea, lo que él dice es que los científicos naturales han entendido cómo manipular algunas cuestiones del mundo, y entonces, pues, si ellos han entendido eso, pues entonces de pronto tienen algo que decir a los científicos sociales, que a su juicio de él, pues, tenían, digamos, todavía muchas preguntas sin responder. Estas preguntas de la causalidad, de cómo la mejor forma de aproximarse, entender el mundo, entender las causas. Entonces, esa es la primera pregunta que él se hace. ¿En qué consiste el descubrimiento científico? Y por eso la primera parte, como en su gran reflexión, él se dedica a leer sobre eso, sobre los grandes descubrimientos científicos y qué fueron lo que hicieron las personas. Entonces voy a poner dos muy rápido que me parece que dicen bastante. Uno es el experimento, que ahorita se me olvidó cómo se llama el experimento, pero fue hecho por Otto Loewi, que fue premio Nobel de Medicina, creo que en los años 30, alemán, y él básicamente lo que hace es estudiar el sistema nervioso del cuerpo. Entonces decía que cuando él en su época, por allá en los años 20, en los años 10, él era farmacólogo, o sea, él decía, era experto pues en tema de manejo de drogas, medicamentos, etc. Entonces él decía que pues para entender cómo el sistema, ¿cómo fue que lo llamé? El sistema, ahorita se me fue la palabra, el sistema no electromagnético, el sistema nervioso. El sistema nervioso, pero que yo tengo acá el término específico que ahora se me fue. Neurológico, será, bro. Neurológico, el sistema parasimpático. Bueno, sistema nervioso, si es el sistema nervioso, no sé, se me había ido la palabra, perdón. Entonces, el sistema nervioso, sí, entonces, por favor, apaguemos los micrófonos, que alguien tiene por el micrófono prendido. Entonces, él decía que para entender el sistema nervioso del cuerpo, sí, eso era, perdón. Entonces, pues él decía que en esa época la teoría que existía para él no era como muy convincente. La teoría que existía en ese momento es que el cuerpo de alguna manera por dentro generaba electricidad, y que habían como una especie de pulsos electromagnéticos en el cuerpo que efectivamente se movían por todo el cuerpo, por los sistemas pues nerviosos del cuerpo, y eso hacía que los músculos tuvieran se contrayeran y se contrajeran y se expandieran en el cuerpo. Entonces él decía
a mí esa explicación como que no me suena tanto, porque uno sencillamente observa y no todos los músculos del cuerpo funcionan exactamente igual. O sea, tiene que haber algo adicional a ese efecto electromagnético en el cuerpo, que puede ser lo que está explicando por qué pues, los músculos se comportan en diferentes partes del cuerpo de diferente forma reaccionando a esos mismos impulsos electromagnéticos. Entonces, en ese punto él dijo, quizás, o sea, yo tengo una teoría en la cabeza, quizás lo que está pasando es que el cuerpo secreta algún tipo de sustancia que se parece a los medicamentos y ese tipo de sustancia es lo que hace que haya efectivamente un efecto diferenciado de esos impulsos electromagnéticos en el cuerpo. Entonces ahí cuentan un poco la historia, un poco así pues romántica, que el tipo por allá un día en 1905 tuvo un sueño, se despertó y luego se volvió a quedar dormido y al día siguiente se le olvidó qué fue lo que hizo. Entonces dijo, no, ¿cómo así? Pasaron como 10 años más, de pronto eso son puras exageraciones para hacerlo más hollywoodesco, hasta que al fin se le ocurrió el experimento y cuando se levantó en la noche, de una vez bajó a su laboratorio y lo hizo. ¿Y el experimento en qué consistió? Pues cogió 2 corazones de algún animal, de una rana en este caso, entonces cogió los 2 corazones, esos 2 corazones estaban llenos pues, de sus circuitos neuronales, etcétera. Entonces a uno de esos corazones le quitó todo ese circuito neuronal y lo dejó quietico ahí. A otro de los corazones lo metió en una solución salina y en la solución salina lo conectó con una maquinita que generaba impulsos electromagnéticos. Entonces para precisamente simular ese proceso del cuerpo. Entonces presionaba la maquinita, le mandaba impulsos electromagnéticos y ese corazón estaba metido en la solución salina. Entonces él dijo, si yo cojo esta solución salina y la vierto en el otro corazón y el corazón empieza a funcionar, quiere decir que mi teoría estaba correcta. Y efectivamente, pues eso fue lo que pasó y se ganó pues un premio Nobel después. No fue algo que observó directamente, tuvo que hacer algo, tuvo que manipular la realidad de alguna manera, hacer algún tipo de metodología para poder entender eso. Otro ejemplo que me parece chévere y muy ilustrativo es el de digamos, no les voy a contar la historia de cómo se generó ese experimento, sino también una implicación, que es pues la electrólisis. Y pues sabrán ustedes, Roberto, obviamente más, pues que la electrólisis es una forma en que se descomponen, se pueden identificar o descomponer el agua en sus componentes que son hidrógeno y oxígeno. ¿Sí? Pero el punto de esto es que si uno antes de hacer el experimento, o sea, que uno tiene que hacer ese experimento para efectivamente descomponer estas cosas, porque uno a partir del agua, uno no puede llegar a sus componentes. O sea, uno no puede tomar agua y decir, uy, esto me sabe de hidrógeno. Eso no se puede hacer. O sea, uno solamente mirando el agua, solamente mirando lo empírico, uno no puede saber exactamente qué está ahí abajo. Y además de eso, o sea, así como uno no puede simplemente tomarse un vaso de agua y decir, uy, esto me sabe de hidrógeno y esto me sabe de oxígeno, no es posible, no tiene ningún sentido. También si uno va y mira el hidrógeno y el oxígeno por aparte, el hidrógeno y el oxígeno por aparte tienen propiedades que son diferentes al agua. Entonces imagínense ustedes que se arma un fuego, pues bajito, uno coge un termo de agua y lo bota al fuego, apaga el fuego, pero ¿qué pasa si uno coge hidrógeno y se lo bota al fuego? Se explota esta vaina porque es inflamable. Si uno coge oxígeno y se lo bota al fuego, se explota esto porque es inflamable. Y tanto así me puse como a buscar un poquito y encontré en la BBC de Londres una noticia que alguien se pregunta esto, o sea, si es tan fácil producir agua en laboratorio, entonces pues cojamos hidrógeno, cojamos oxígeno, lo metemos en una máquina, ponemos enter y sale agua. Y dice, no, eso no es tan fácil, porque si nosotros no hacemos la combinación específica, puede haber una explosión muy grande y acá pues se va al laboratorio. Entonces, esto para decir que en estos 2 experimentos es lo que está empezando a descubrir Bhaskar, es las propiedades que tiene que tener el mundo para que efectivamente sea posible investigarlo. Y estas propiedades que tiene el mundo para que sea posible investigarlo son las propiedades que nos van a dar las claves de cómo imaginarnos que efectivamente debemos investigar el mundo para poder entenderlo. Entonces, él escribe este libro que se llama La posibilidad del naturalismo. Yo creo que es como su segundo libro. Y el naturalismo no es otra cosa como ese argumento de que se puede aplicar el conocimiento de las ciencias naturales a las ciencias sociales. A eso me refiero por naturalismo. Pero digamos, antes de llegar a esa conclusión, que si se puede o no, pues lo primero que él dice, ¿qué es lo que nosotros aprendemos de estos experimentos en las ciencias sociales? Pues un lado que aprendemos es que definitivamente sí existe la realidad y esa realidad trasciende a las personas y trasciende a los experimentadores y trasciende a las personas que están experimentando un fenómeno en un momento determinado. O sea, si el agua existe y nosotros podemos tomar un agua sin percatarnos, sin tener ni idea que eso está hecho de oxígeno y de hidrógeno,
pues entonces eso quiere decir que hay propiedades que existen, que están ahí, independientemente si las descubrimos o no, existe una realidad que está ahí por ser descubierta. Entonces esto ya nos genera un argumento, contestándole al constructivismo más extremo, de que la realidad sí hay una realidad externa. Existe una realidad externa a nosotros. Que esta realidad externa entre luego y tenga que debatir con nosotros como seres humanos para transitar hacia otra cosa, eso es una cosa y eso lo vamos a mirar, pero efectivamente sí existe una realidad externa a todos nosotros. La realidad existe. Este es, digamos, una de las máximas del realismo crítico. La realidad existe a pesar de que no nos demos cuenta. La realidad trasciende a los seres humanos. Existen cosas que podemos investigar y que podemos descubrir. Eso sería, digamos, una implicación de esto, de estas análisis de los experimentos. Y la otra cosa es reiterar esa idea de que la realidad no es transparente. Uno no solamente puede entender el mundo a partir de la observación directa de las cosas, sino tiene que hacer algo al respecto, porque muchas veces esos elementos que forman esas cosas se transformaron, no son lo mismo. ¿Sí? El hidrógeno y el oxígeno, mientras que yo tenga agua, nunca jamás van a ser hidrógeno y oxígeno. Son agua, H2O, y así son hoy en día. Pero yo, para poder haber llegado a la conclusión que era hidrógeno y oxígeno, tuve que haber hecho algo, tuve que haber implementado alguna metodología, tuve que haber hecho algún tipo de pregunta, utilizar algún tipo de mecanismo. En este caso, Louis, el médico, utilizó una teoría que tenía en su cabeza para formar un experimento y ese experimento probarlo y tratar de entender si el experimento explicaba o no el mecanismo que le estaba tratando de identificar. Entonces, estas son, digamos, dos enseñanzas concretas de lo que se va a llamar el realismo crítico, que nos tienen que hacer repensar sobre muchas cosas, como por ejemplo la causalidad en el mundo, cómo explicar los fenómenos sociales. Entonces, generalmente los experimentos naturales, los experimentos económicos, y acá refirámonos solamente a los experimentos porque estamos diciendo que el constructivismo en sus visiones más extremas niega la posibilidad de causa-efecto. Entonces, los experimentos económicos de impacto, ellos tienen una visión de la causalidad, pero que mencionarían en los realistas, que es sucesionista, de sucesiones, de eventos lineales, de variables que están conectadas una con la otra. Entonces, X genera Y, Z puede generar X o Y al mismo tiempo, X genera a Z y por medio de eso genera Y, pero siempre son relaciones como lineales, cosas que pues pueden funcionar como lo ven ahí, si se quiere, como una regla, ¿no? X genera Y, porque siempre que yo observo X, termino viendo Y. Esto viene de la filosofía empirista de, por ejemplo, David Hume, el filósofo, que él decía que si uno ve muchas veces, muchísimas veces, que primero suena un trueno y luego cae un rayo y luego suena un trueno, y si uno ve eso repetidas veces, una y otra vez, muchas veces repetidas, uno puede llegar a la conclusión que efectivamente los rayos generan los truenos, o sea, la luz luego genera el sonido del trueno. Pero esto no es una explicación de por qué se generan las cosas, sino sencillamente una verificación de que esas cosas están conectadas. Pero no nos está diciendo por qué, cómo se generan, qué es lo que hace específicamente que X llegue a Y, cuáles son las propiedades de X para que Y sea posible y cómo se transforman las propiedades de X para que eventualmente observemos Y. Por lo tanto, deberíamos pasar a un tipo de causalidad diferente. Esa es, digamos, una implicación concreta. A una causalidad que no solamente nos haga preguntarnos sobre la relación entre las cosas, sino ahondar en cómo se genera la relación de esas cosas. Por ahora, digamos, como lo estoy diciendo, no sé si suena suficientemente diferente una cosa de la otra, pero esto, cuando empecemos a ver ya la metodología de la evaluación realista, se va a volver pues supremamente explícito en la metodología. No es suficiente con ver cosas que se asocian en el tiempo cuantitativamente con datos, sino para uno realmente entender la causalidad completa y decir algo al respecto para poder transformar el mundo, uno tiene que tratar de entender no solamente X cómo está relacionado con Y, sino cuál es esa dinámica, cuál es ese mecanismo, cuál es ese M que está ahí, que efectivamente hace posible que en contextos particulares, en condiciones particulares, X haga posible Y. El agua existe también por una temperatura específica en la que se mezclan el hidrógeno y el oxígeno. Posiblemente no existiría siempre en cualquier condición, porque pues hay condiciones donde el agua es hielo y hay condiciones donde el agua pues es vapor. Para que sea agua tiene que haber una condición específica que haga que sus ingredientes se mezclen de una forma particular. Entonces tenemos que pasar de una visión de la causalidad sucesionista a una visión de la causalidad generativa. ¿Sí? Esa es, digamos, como una implicación. Entonces alguien acá dirá, bueno, aquí pues hasta ahora muy bonito, muy interesante, pero lo que pasa es que los seres humanos no son iguales a los átomos o a las sustancias que utilizan los científicos en los laboratorios.
Y eso es una crítica completamente válida. Y de hecho, si lo vemos desde ese punto de vista, una crítica que puedo anticipar a las evaluaciones de impacto es que ellos sí hacen de alguna manera esa configuración inmediata. Asumen que los seres humanos se pueden completamente, o sea, pues yo no estoy diciendo que no se pueda ni que no se deba hacer hasta cierto punto, pero llevado al extremo es asumir que los seres humanos son como personas que se controlan en un laboratorio y que se puede de alguna manera manipular muy bien cuál va a ser los resultados de las interacciones que van a tener. No, de acá vamos a empezar a decir, eso no, con eso no se puede entender los seres humanos. Sin embargo, el punto es que esta lógica de tratar de entender qué es lo que conecta una cosa con la otra, esa lógica es completamente aplicable al mundo de las ciencias naturales como al mundo de las ciencias sociales. Y eso pues lo justifican los realistas. Pues este es otro libro clásico, ese es como una... Andrew Collier es como de los mejores traductores de Roy Bhaskar, o sea, esas personas que hacen que Roy Bhaskar sea claro, porque los libros de Bhaskar no son tan claros. En este libro, pues él muestra completamente ese razonamiento y dice, uno realmente para explicar, acá lo dice, para explicar por qué las piedras en los jardines, tenemos que entender un poco los hábitos de las hormigas, ¿sí? Porque las hormigas pues, son las que mueven las piedras en los jardines. Y para poder entender esto, tendríamos que explicar también los fenómenos climáticos que hacen que permitan o no las ardillas, que existan las hormigas. Pero para hacer eso, nosotros también tenemos que decir algo sobre las leyes de la economía, porque las leyes de la economía existentes inciden o no en el cambio climático. Entonces nosotros podemos conectar diferentes mundos, desde los mundos de las ciencias naturales a las ciencias sociales, asumiendo, argumentando que estamos hablando de los mismos elementos, sino que más complejos cada vez. Entonces, mírenlo con este ejemplo que se me hace que queda clarísimo. Este se utiliza mucho cuando uno habla de complejidad. Entonces, podríamos decir que hay cosas que son simples, como por ejemplo una receta. Si yo cojo una receta y siempre sigo la misma receta, por lo general me sale el mismo pudín. Yo también ya soy cachaco, pero ya digo pudín también. Y cuando dicen torta me suena raro. Entonces, uno siempre que usa la misma receta le da el mismo pudín. Eso es relativamente simple, es controlable. Y de alguna manera esto nos hace hablar de algunos experimentos en laboratorios controlados. Siempre que yo mezcle cosas, como estamos hablando de unos átomos que son relativamente, yo sé también, ahorita la teoría cuántica está hablando de otras cosas, pero pues por ahora relativamente manipulables. Nosotros podemos siempre reproducir un resultado. Hay cosas que son complicadas, como por ejemplo, mandar un cohete a la luna, y en parte porque pues además pues de que requiere pues algunos de pronto factores físicos y psicológicos de los astronautas y eso, también pues implica procedimientos computacionales, matemáticos, que son difíciles, que son complicados, que pues obviamente hay que tener un gran conocimiento para hacerlo, pero que de cierta manera son ciertamente controlables. O sea, yo más o menos, y acá de pronto un ingeniero me regaña, pero más o menos, si yo sigo el procedimiento, yo puedo reproducir más o menos la misma dinámica del resultado. Sin embargo, por ejemplo, criar a un niño o una niña es supremamente complicado. Y es supremamente complicado porque los seres humanos no solamente son átomos y sustancias, o sea, también tienen elementos de las ciencias naturales, no solamente son células, que también se interactúan entre sí teniendo organismos más complejos, sino que cuando vamos llegando a la esfera social, esos organismos, esas células, también empiezan a tener pensamientos, empiezan a tener percepciones, empiezan a interactuar con otras personas, se empiezan a cuestionar, empiezan a monitorear, se empiezan a una cantidad de cosas, empiezan a reflexionar, son reflexivos, los seres humanos son reflexivos, y por lo tanto es muy difícil, es completamente difícil y pues casi que ontológicamente imposible yo saber que siempre que haga A va a pasar Y, a menos que yo conozca un poco sobre ese mecanismo que hace que efectivamente aumente la probabilidad de que si yo hago A, va a generar Y. Y eso es el mundo de la causalidad mucho más generativa. Si no, pues ya acá, por ahora yo creo que, no, sí, pues que tenía otras cosas que quería avanzar. Eso pues lo haré pues al comienzo de la siguiente sesión para conectar con el tema ya del lenguaje realista. Pero pues todo esto lo que nos está diciendo, todo esto lo que nos está diciendo como para no dejar así tan abierto por ahora, es que efectivamente, a diferencia del positivismo
pues obviamente hoy en día el positivismo no es así tan recalcitrante como fue en los años 70, hoy en día existen matices y eso hay que reconocerlo, pero pues digamos, el positivismo muy recalcitrante, por decirlo así, casi que no reconocería estas diferencias, ¿sí? Para el positivismo, de alguna manera, con los datos, los fenómenos pueden ser igual de complejos o no, desde esta definición, desde la cantidad de variables que pueden estar. O sea, yo puedo de alguna manera más fácilmente manipular y entender las cosas y manipular el mundo por medio de esos experimentos. Y ahí nos estamos perdiendo de pronto del entender esos mecanismos que son lo que nos están generando X. Y pues sin duda, si nos quedamos en el mundo del constructivismo, también extremo, porque también obviamente hay síntesis, el realismo crítico, de hecho hay algunos que lo dicen como un constructivismo delgado, o sea, no grueso, porque el realismo crítico también va a hablar de las construcciones sociales. Pues si nos quedamos con un constructivismo demasiado extremo, entonces pues sencillamente nos quedamos en el otro mundo, en que todo es demasiado complejo y nada se podría entender. Pero pues el argumento en el que estamos avanzando desde el realismo crítico es que si nosotros utilizamos ciertas metodologías, ciertos argumentos, efectivamente es posible entender algunos aspectos del mundo y adentrarnos en esos mecanismos que hacen que el mundo sea posible. Y esto, pues ya tratando de conectarlo más con el lenguaje de la evaluación de políticas públicas, obviamente uno de nuestros intereses es entender cuáles son los mecanismos causales que hacen que en diferentes contextos las cosas puedan tener resultados específicos. Entonces, en la siguiente sesión, lo que voy a hacer es ya empezar a aterrizar esto al mundo de las ciencias sociales, es decir, darle un vocabulario desde las ciencias sociales, ya dejar de hablar de los átomos, de las sustancias, de todo este tipo de cosas, y empezar a hablar más de los individuos, de las intenciones de los individuos, de las estructuras sociales, de la cultura, de las cosas, de las cuestiones materiales. Voy a empezar a aterrizar eso, porque es esa visión, pero entendiendo que nuestro objetivo es el descubrir cómo funcionan los mecanismos del mundo, siempre teniendo eso en la cabeza, nos va a permitir avanzar hacia un argumento metodológico de cómo investigar la complejidad en el mundo social y con eso pues ojalá empezar a responder algunas de las limitaciones que veníamos conversando que pueden tener los experimentos naturales y el constructivismo, digamos, llevado al extremo. No sé si sobre esto por ahora, en los minutos que nos quedan, quisieran preguntar algo que... Yo insisto, profe, con la cuestión del enfoque cualitativo y la parte de la intervención en la educación. Sí. O sea, ahí hay un matiz que de pronto acerca al realismo crítico, pienso yo. Sí. Y que como no lo toman en cuenta, porque la educación para el enfoque cuantitativo eso no es lo fundamental, sino es lo que controlan, lo que pueden. Bueno, en educación también hay estos estudios experimentales donde hay un grupo control, post, test y todas estas cuestiones, ¿no? Pero yo insisto que esa parte toca de pronto un poco el realismo crítico, en el sentido de que está mirando los diferentes factores que la realidad, ¿no? Sí. Es multi-layer, ya. Yo creo que vi que lo que tú estás anticipándote, y estoy de acuerdo contigo, es de pronto tu crítica a que la educación finalmente no puede ser simplemente vista como una tecnología de generar resultados de alguna manera automática, o sea que siempre que haga esto va a pasar esto, sino que la educación por definición pues es una complejidad que se da en el aula de clase, en el ámbito escolar y no escolar, porque estamos interactuando docentes, profesores, que como miramos en este contexto, pues finalmente son seres humanos con todas sus complejidades. Entonces yo creo que tú de pronto te estás anticipando es a eso, a decir que lo cuantitativo no es que no le interese per se la educación, sino que de pronto tiene una visión, o puede tener una visión, dejémoslo así, puede tener una visión que no se ajusta necesariamente a lo que nosotros quisiéramos entender de la educación. Y entonces la pregunta es si el realismo crítico nos permite ver un poco más de movimiento y esas relaciones que estamos por ahora sugiriendo que el positivismo no nos deja ver. No sé si eso hace sentido a lo que estabas pensando. Sí, claro, sí. Perfecto. No sé, ¿alguien más quisiera decir algo por ahora? Por ahora no. Bueno, listo. Pues si no hay nada por ahora, espero que vayamos ahí avanzando. Que queda pendiente para la próxima clase el jueves, simplemente terminar de entender lo del realismo crítico a través de estas definiciones y todo lo que tiene que ver con la parte social. Y la lectura que está ahí no tenemos que leerla, ¿o sí? Sí. O sea, nosotros avanzamos en nuestro programa y para que la otra clase, pues yo conecte esto que digamos quedó pendiente de esta sesión y con lo que viene la otra, pero sí, o sea, sigamos las lecturas, por favor.
Ok, listo. Profe, disculpe, tengo otra pregunta. Entonces, la próxima, el jueves, vamos a hacer a compartir las conversaciones que tuvimos alrededor de las preguntas y el ejercicio que usted nos puso. No, o sea, yo les puse eso, es para que precisamente cuando yo les esté contando todo esto, ustedes ya puedan empezar a conectar cosas. Yo quería que ustedes pensaran en esto antes de yo mostrárselos, porque pues en mi experiencia pues es un lenguaje, son muchas cosas, ¿no? Que pues hay que abordar relativamente rápido. Entonces mi intención era más eso, como que darles a ustedes un tiempo para como pensar algo y ojalá pues lo que estoy diciendo ayude pues a seguirme más claramente lo que estoy diciendo. No, la lectura de Tom Fryer, por ejemplo, fue muy al grano, específica. Finalmente pude entender esta diferencia entre ontología y epistemología, que para mí era completamente compleja, ya que estamos hablando de compleja, y la vi de otra manera, de otra perspectiva diferente a un lenguaje como más de uno, de la calle, que todo ese lenguaje académico que a veces uno no entiende porque lo escriben tan, y si es filósofo, sí, sí. todavía peor. Sí, yo me acuerdo que vi que tú algún día dijiste, no, es que existen muchísimas teorías y muchísimos paradigmas y todo, y uno cómo hace y cómo escoge. Pues aquí lo que dice, miren, solamente hay dos ontologías, la realista y la irrealista, y hay dos epistemologías, la objetivista y la subjetivista. Y así ahí podemos englobar todo. Y a mí Y yo también me lo parece. conseguí también en inglés porque es una Está en traducción, inglés. ¿no? Y está disponible en internet la versión en inglés. Ahí Como está también. siempre que en la traducción se pierden cosas, entonces uno quiere estar en el original a ver qué es lo que realmente el autor quiso decir y no la Súper. interpretación que tiene otra persona. Entonces, me pareció fabuloso. Lo mismo decía Robert, que le pareció como bastante chévere, y el lenguaje, ¿no? De shit y todas esas cosas que son chéveres. No, me alegro, yo también. Simplemente para contarles eso cómo surgió, un estudiante de doctorado en una universidad estaba leyendo Bhaskar, estaba leyendo a toda esa gente y dice, oiga, esta gente sí se enreda, escribamos algo para no enredarnos tanto y salió eso. Entonces eso es, digamos, también como es un material más pedagógico, pero yo espero que al leerlo, ya cuando nos enfrentemos a textos más complejos, nos ayude muchísimo a navegar entre esos Sí, eso textos. me Yo creo ayuda que a a clarificar. Keivi le marcó el ejemplo del martillo. Sí, sí, sí. Ah, sí, eso me Sí, parecía. sí. Que si uno lo niegue, uno le duele el dedo. No me vengan a decir que yo me inventé mi dolor. Sí, porque yo no entendía cuando decían de la postura ontológica y epistemológica, pero ¿por qué utilizan ese discurso tanto? Porque claro, ¿Y eso con qué se come? exacto, esa es la esencia de todo, de la investigación. A partir de esa postura tuya, ¿verdad? Filosófica, todo tiene que ver con filosofía. Lo que pasa Todo es que la tiene que ver con filosofía es tan eso. abstracta que a uno se enreda, pero sí tiene que ver con filosofía, y de allá viene todo eso. Y entender pues la postura de uno a partir del positivismo, del constructivismo y ahora de este nuevo paradigma, porque yo no lo conocía, el realismo crítico, una nueva Súper bueno. visión, una forma de conocer las cosas que no tenía ni idea. No, súper, me alegro que pues por ahora, así sea de entrada, pues le hayan visto algún interés. Esperemos que en lo que queda del seminario no solamente pues lo introduzcamos, sino que también pues lo volvamos en una herramienta práctica para que ustedes puedan pensarse una evaluación realista. Entonces, ese es el objetivo y por eso pues sin duda es importante seguir las lecturas porque de vez en cuando toca ir un poco rápido pues para abarcar los temas, pero ahí lo vamos haciendo. Entonces, muchas gracias, Gracias, y el profe, resto de por todo. los participantes pues espero que hayan tenido pues una experiencia interesante por lo Realista menos. crítica. Y bueno, Sí. y bueno, pues darles la bienvenida y ojalá pues se animen a unirse a nuestro programa. Ojo, que esta postura no es de gallina, ¿eh? Esta no es de huevo y gallina, acá no nos Y no es gusta. lo de Carrasquilla, que la docena de huevos, ¿a cuánto era? 1.800 pesos. No, Ah, tampoco. no, ya no estamos poniendo acá políticos, mentiras, no. Bueno, listo, entonces que descansen Gracias. Chao, y chao, nos vemos el Sonia, chao, jueves. Robert, Muchas chao, gracias. Ángeles, chao, Bueno, Andrés, chao, chao. Chao, nos chao, los vemos. invitados. Hasta luego. Gracias, profe. Luego, gracias por Hasta todo. luego. Hasta luego. Chao, Feliz Participar. noche. Chao. Gracias. Bueno, hasta luego. Buenas tardes, profe. Sí, ya dejo compartir pantalla para... ¿quién me habla? No veo. Donaldo Caballero. Hola, Donaldo, mucho gusto. ¿Cómo estás? Soy de los que está acá invitado en el día de hoy. De nuestros espías. Sí, de los espías como tal. Simplemente que estaba viendo la participación de sus estudiantes.
La asignatura que usted está trabajando es sobre evaluación, ¿cierto? Evaluación de políticas, pero desde una visión más, por ponerlo de alguna forma más cualitativa. Ya. Porque estaba viendo que estaban hablando de los tipos de investigaciones de la cualitativa y la cuantitativa como tal. Sí. Entonces, estaba aquí viendo cómo es la metodología de trabajo acá de la universidad. Soy uno de los que de pronto está interesado en iniciar un proceso de doctorado con la Universidad del Norte. Ok, Entonces, bueno, pues bueno, ojalá te animes. agradecerle también por la invitación, por esta participación que me brindó en el día de hoy. Bueno, espero que hayan sacado algo positivo de todo esto. Ok, pues muchas gracias. Bueno, Donaldo, mucho gusto. Hasta luego. Bueno, chao, Joan. Hasta luego. Bueno, me despido. Voy a cerrar el salón. Hasta luego.